Bienvenidos a otro podcast de Corexpresión. En el otro podcast nos explicaste qué era Corexpresión y a mí me gustaría hacerte otro tipo de preguntas. La primera, no me las sé de memoria, las tengo apuntadillas. Tú míratelas sabía tranquilamente. Yo ¿Cuál tampoco es me el las sé. error más común cuando alguien intenta mejorar emocionalmente? Bueno, el error más común en este aspecto es cuando las personas intentan intelectualizar las emociones, intentan entenderlas. Y entonces hay un problema porque las emociones no tienen nada que ver con la razón. Y las personas intentan entender qué sienten y los sentimientos solo se pueden sentir, ¿no? Entonces, la única forma de poder gestionar las emociones es pudiéndolas, volverlas a sentir y saber exactamente qué es lo que te hace levantar esa emoción, ¿no? Entonces, básicamente, la respuesta más o menos sería esta. Si tuvieras que resumir tu método así rápido y sencillo. Rápido y sencillo. Bueno, el método, como ya he explicado muchas veces, son muchos métodos al final en uno, pero básicamente se trata de responder a la pregunta de cómo te llevas contigo misma. Súper importante, ¿vale? Porque al final todo lo que está alrededor de ti, pareja, amigos, trabajo, responsabilidades, ocio, tiene que ver directamente en cómo te llevas contigo mismo. Cuán contento estás contigo mismo y cuánto te mereces, según tú, ser feliz o no. Básicamente la gente realmente no se conoce. Bueno, hay de todo, claro, pero básicamente esa pregunta mucha gente que se la comento y nunca se la han planteado, ¿vale? Entonces mi método se basa básicamente en esto y para saber realmente si vamos bien o no es ver realmente la parte corporal, la parte somática, si realmente yo digo, por ejemplo, pues yo me dejo expresar y puedo pedir todo lo que necesito, ¿no? Es un ejemplo. Y tenemos la parte donde se somatiza el pedir, la tenemos atrofiada o la tenemos más átona de lo normal, que por ejemplo sería la parte del cuello, pues allí no es verdad, no es cierta la respuesta, ¿no? Entonces, desde Corexpresión miramos la parte corporal, la parte somática y también utilizamos la parte de la astrología, la carta natal, porque cuando coincide todo, al final la respuesta es bastante cierta, ¿no? Entonces el método se trataría de esto. Primero de saber cómo te llevas contigo mismo, después de estudiar la parte para poder saber cómo eres tú, como sacarse el carnet de humano un poco, y luego experimentar aquellas cosas, aquellos sentimientos que te dan miedo a experimentar, ¿vale? Entonces este sería un poquito el resumen del método. ¿Por qué dices que el cuerpo no miente? Bueno, al final el cuerpo lo usamos de una manera y de tanto usarlo durante muchos años coge formas del inconsciente corporal que se llama, que denotan formas, miedos, carencias y maneras de vivir la vida y distorsiones de la realidad. Entonces el cuerpo realmente no miente porque es fácil. Para la gente que, por ejemplo, no ha hecho esa terapia, si tú ves una persona que está totalmente encogida hacia abajo, los hombros hacia abajo, respira poco y la mirada la tiene triste, puedes, no te va a decir que es muy feliz toda su vida, no te lo vas a creer, porque es que su cuerpo no te lo está indicando así, ¿no? Entonces, esto es a grosso modo, pero luego podemos entrar mucho más, ¿no? A nivel de grasa, a nivel de cara, morfopsicología, a nivel de estructura. El cuerpo no miente porque lo estás usando de una forma de la misma manera que tú ves la realidad y llevas una historia en el cuerpo. De ahí viene la pregunta de qué guarda tu historia emocional. ¿Te has visto? ¿Has visto? Ya te lo he respuesto casi, ¿no? Sí, ¿vale? O sea, por ejemplo, es que es complicado, ¿no? Poner un ejemplo, pero bueno, hay miles de ejemplos al final. La historia emocional que quiere una persona, por ejemplo, que no la han dejado ser niña o infantil y que ha tenido que hacerse mayor de golpe, pues su historia está en su diafragma, ¿vale? Porque inconscientemente esa persona que sube toda la energía arriba
va a tener un diafragma en espasmo o bloqueado, que le llaman, y eso normalmente no falla nunca, nunca, ¿vale? Porque lo difícil de todo esto, ¿sabes lo que es? Que la persona normaliza las cosas. La persona que no ha podido ser niña y ha tenido que ser adulto porque ha tenido que cuidar de su familia de bien pequeño, para él es normal, pero no se acuerda porque no lo ha vivido nunca de lo que es ser niño. Para él no lo echa en falta, pero cuando es mayor se da cuenta de que a veces no sabe divertirse, o no sabe dejarse ayudar, o no sabe dejarse ser niño, que simboliza esa parte, ¿no? La parte vulnerable, la parte de dejar que te ayuden, la parte esta de, bueno, de que se apiaden de ti, ¿no? No siempre, pero a veces, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito esto, la historia está en tu cuerpo, claro que sí. Entonces, en una terapia individual contigo, ¿qué le pasa al paciente cuando empieza a sentir de verdad? Bueno, pues mira, realmente no es, muchas veces no es agradable, porque hay sentimientos que los tenemos endemoniados, ¿no? Como si muy prohibidos o inaceptables, ¿no? La persona que no se deja ser vulnerable nunca, no sabe por qué, pero es una creencia que tiene inconsciente. En el momento que se siente vulnerable, pues lo pasa mal porque se resiste a serlo. O, por ejemplo, la gente que nunca le han enseñado que es feo hacerse valer. Por ejemplo, una persona que haya tenido una educación muy estricta, con mucho respeto hacia los padres, que por supuesto hay que tenerla, pero la persona que ha tenido unos padres muy estrictos y no le han dejado expresarse ni hacerse valer de ningún modo porque era el pequeño, o porque, bueno, por respeto a los demás, cuando es mayor sigue sin saberse hacerse valer, y cuando en terapia le viene el momento de hacerse valer, le viene una culpa tremenda, ¿vale? Y lo ve como algo malo. Entonces, por eso es importante que la gente tiene que saber, bueno, hacerse valer sin ser agresivo, porque es que si no se queda en la sumisión toda la vida, ¿vale? Entonces, cuando una persona empieza a sentir otra vez, muchas veces no le es agradable porque no está acostumbrado. Y en esas sesiones, ¿por qué el cuerpo tiembla, llora o se bloquea? Bueno, es lo que te comentaba. Temblar o llorar o bloquearse son resistencias. El cuerpo es mucho más inteligente de lo que pensamos, porque realmente yo creo que nunca nos paramos a pensar la inteligencia que tiene el cuerpo, ¿no? Fíjate que nosotros vivimos en un cuerpo que funciona automáticamente. Realmente, si nos tuviéramos que acordar de hacerlo respirar o de bombear el corazón, yo creo que más de uno nos hubiéramos muerto ya, ¿no? Entonces, el cuerpo es inteligente y no deja de ser lo mismo que nosotros. Entonces, cuando vamos a tener un sentimiento demasiado fuerte o que no estamos acostumbrados, o que puede ser un momento de muerte, ¿no? Es una manera que se habla así. Un momento de muerte no quiere decir que te mueras, sino algo que no te lo puedes permitir por educación o porque no estás acostumbrado, ¿no? El cuerpo empieza a coger una defensa y empieza a intentar evitar lo que le estás haciendo hacer, ¿no? Como por ejemplo gritar o respirar demasiado. Entonces el cuerpo se defiende intentando autorregularse para compensar esa sensación, ese sentimiento que no estamos acostumbrados a tener. ¿Y cómo diferencias ahí el desahogo de la liberación real? El desahogo de la liberación real, Sandra. Bueno, esto, yo la verdad es que no entiendo la pregunta, que te diga. Desahogo de la liberación real. Bueno, vale, sí te entiendo la pregunta. Para que nos las preparamos, entonces yo me lo tengo que pensar, ¿no? Claro. Desahogo de la liberación real. Vale. El desahogo sería, por ejemplo, golpear o sacar la rabia o gritar, que hay mucha gente que le cuesta mucho, pero desde una parte más teatral, ¿no? O sea, tú te desahogas. Forzado. Forzado, haciendo un poco el teatro, ¿no? Que esto muchas veces pasa, ¿no? Pero la liberación real es cuando realmente lo puedes conectar con una injusticia tuya de hace mucho tiempo que vienes cargando, ¿no? Eso es una liberación real, realmente, ¿no? Y se nota muchísimo porque cuando la persona tiene una liberación real, toda su respiración y toda esa parte se abre muchísimo y cambia totalmente la manera de funcionar a nivel del sistema, ¿no? Cambia un montón. ¿Para quién es efectiva este tipo de terapia? ¿Para quién es efectiva? Vale. Estoy pensando, ¿estará grabando? Seguro, ¿eh?
¿Seguro? No nos pase como en los micros de eso, ya lo cortaré, pero seguro, ¿eh? Lo miro. Míralo, lo compruebo. míralo. ¿Qué digo? Como no esté grabando, nos morimos, ¿eh? Sí. Vale. Corta, ya está. No, digo, como lo bien que está quedando, no jodas. Venga, seguimos. Me tocará editarlo. Vale. Perdona, ¿qué? Repite. ¿Para quién es más efectiva esta terapia? Pues mira, esta terapia realmente yo me he dado cuenta que la persona que no está dispuesta a trabajar o a sentir de alguna manera un poco de dolor emocional, le va a costar mucho más esta terapia. ¿Por qué? Pues porque hay que desaprender cosas y esto no le gusta a nadie. Es como si tú tienes ordenado algo de una forma y la tienes que volver a desordenar para volver a ordenar de otra forma, ¿no? Hay gente que esto no le gusta y prefieren incluso pagar dinerales para que los salven o para que los sanen. Pero para mí eso no funciona. Lo que funciona es cuando yo sé gestionar la vida por mí mismo y soy autónomo a la hora de gestionarme a mí y a la vida, ¿no? Entonces pienso que esta terapia funciona para la gente que está dispuesta a pagar el precio que sea por mejorar. Precio no hablo de económico, ¿eh? Hablo de ego, hablo de orgullo, hablo de reconocimiento de fallo o estar dispuesto a pasar por momentos que quizás no les serán cómodos. Así que este tipo de personas es la gente que... Bueno, esta pregunta no está aquí, pero me surge a raíz de lo que dices. Habrá mucha gente que vendrá a tu terapia pensando que es como cuando va al psicólogo y se encontrará de bruces con esto, que de repente tiene que sentir y explorar dentro, ¿no? Sí. Mucha gente, claro, que viene del psicólogo, bueno, la psicología es genial, pero muchas veces viene gente de allí y lo primero que me dicen es que, claro, ellos están acostumbrados a hablar, a que los escuchen, y aquí es al revés. Esto es como una escuela, ¿vale? Aquí la manera, el método es un poco enseñar a las personas como si estuvieras aprendiendo a vivir, ¿vale? Entonces te explicamos las cosas primero, las 4 bases, y luego vemos cómo tú lo entiendes, ¿no? Cómo lo entiende la persona, cómo lo gestiona, y bueno, es un poquito diferente realmente, ¿no? Porque claro, aquí también tiene que encontrarse muchas veces con cosas desagradables y utilizar el cuerpo, que esto la gente no lo acaba de entender, pero en el cuerpo muchas veces cambiando la respiración puedes sentir cosas que no sientes normalmente o haciendo algún acting, algún tipo de dinámica en especial, no muy complicadas, tampoco te pienses que hacemos gym cámara aquí, ¿no? Tú ya lo sabes. Sí. Pero te encuentras un poco con tus resistencias, ¿vale? Pues aunque sea a pedir, o a mandar, o a hacerte valer, o a depender, ¿no? Cosas que parecen obvias que todo el mundo lo sabe hacer, pero no es así, ¿vale? Entonces, claro, esto es una terapia más dinámica, ¿vale? No solamente es mental, sino que es emocional, corporal y espiritual al final, ¿vale? Se junta todo ahí, ¿no? Por eso, bueno, se remueve mucho más, ¿vale? Mira, justo antes de esta tarde he tenido una persona aquí que hemos hecho un par de ejercicios y me decía esto, ¿no? Dice, bueno, en 5 minutos que hemos hecho un ejercicio emocional me ha servido más que muchísimo tiempo en terapia, ¿no? De hablar, ¿vale? ¿Por qué? Porque te impacta el sentimiento, las emociones, lo sientes y se te quedan grabadas, ¿no? Y eso te acuerdas, ¿vale? Más que una frase en concreto o lo que sea. Sí, bueno, yo que he venido a esas clases contigo, sí que es cierto que en los niños lo ves como algo natural y lo harían sin pensar, y en nosotros los adultos sale la vergüenza, el miedo, Claro. y te echa para atrás. Sí, es por eso, ¿no? Y eso en la vida al final, cuando hay tanta inhibición de quién somos, no nos dejamos ser, pues tiene repercusiones negativas muchas veces, ¿no? Porque muchas veces dejo de hacer esto, dejo de decir aquello por el otro, ¿no? Pero al final es como que, bueno, no estoy diciendo, no estoy haciendo esto por ti, no estoy haciendo lo otro por ti, y se crea una deuda muy grande, ¿no? Porque al final no es que no lo hagas por él, es que no lo haces porque no te atreves tú, ¿vale? Pero se lo cargas al otro, por ejemplo, ¿no? Así que sí, hay que volver a ser un poquito más espontáneo, más uno mismo, sin perder, por supuesto, la educación y el saber estar, pero hay que recuperar un poco y honrarse a uno mismo y llevarse muy bien con uno mismo.
Volviendo al cuerpo, ¿cómo distingues un trauma de un patrón emocional? Bueno, normalmente los traumas tienen que ver con que hay una parte de la realidad que la tengo prohibida, ¿no? Claro, traumas hay un montón. Hay enormes y hay traumas más pequeños. Pero, ¿cómo diferencio el trauma? Eso te lo explico. ¿Y lo otro que has dicho? Patrón emocional. Patrón emocional. Bueno, patrón emocional y el trauma. Pues mira, para mí, te voy a decir que para mí casi es igual. ¿Sabes? Porque el trauma es lo que te... Un trauma, por ejemplo, sería no poder... no poder mostrar mi parte inocente porque me ridiculizaron de pequeño, por ejemplo. Y el patrón emocional, pues sería lo mismo, ¿no? Una persona con un trauma que no le dejaron ser vulnerable. Con el tiempo se vuelve Con el tiempo se pone un patrón porque al final se le vuelve un patrón emocional porque no se deja ser vulnerable nunca, ¿no? Y esto a nivel corporal sería una rigidez a nivel de tórax y diafragma muy grande, el cual no le permite, y a nivel de ocular, que no le permite llorar, por ejemplo, ni mostrar los sentimientos. Y entonces lo que suele hacer ese patrón emocional es, en vez de llorar o mostrarse débil o vulnerable o necesitado, en vez de hacer eso, automáticamente el patrón emocional lo que hace es mostrarse enfadado. Eso sería un ejemplo típico de caso real, ¿no? Sí, sí, sí. Son las emociones que dicen que es secundarias, ¿no? Hay gente que llora por no enfadarse, hay gente que se enfada por no llorar, y así hay varias combinaciones, ¿sí? Pero claro, al final es una deslealtad hacia uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto. ¿Qué suele sentir una persona en su primera sesión? Uy. Pues mira, en su primera sesión normalmente el terapeuta tiene que ir con mucho cuidado porque, claro, tienes mucha información rápido. No por nada, simplemente porque la gente no está por esto, ¿no? Saben más de fútbol y los jugadores de fútbol, que yo no me sé ninguno, que de sus cosas, ¿no? De sus emociones y sentimientos. Entonces, claro, con tanta información es peligroso porque a veces puedes caer en la tentación de invadirlo, ¿eh? Y hay mucha gente que se lo toma mal eso. Normal. O sea, vengo aquí y me vas a decir tú quién soy, ¿no? Bueno, claro, porque en el cuerpo ya sabes un montón de... Claro, y cómo se mueve, y cómo respira, y cómo te mira, y qué resistencias tienes, ves cómo habla, gente que intenta hacerse tu amigo, hay gente que se hace la víctima, bueno, claro, un poco todo su manera normal, ¿no? Entonces, la primera sesión, pues lo primero que se suele hacer es tantear un poquitín qué rango de... cuánto puede admitir esa persona, ¿no? Hasta cuánto puede cargar para no sobrepasarlo. Y bueno, más que nada porque si lo sobrepasas, esa persona, pues primero que se siente mal, segundo que no la ayudas y tercero que seguramente no va a volver. Se ha sentido invadido, se ha sentido mal, ¿no? Entonces hay que ir con cuidadito. Pero bueno, la primera sesión de coexpresión, la gente suele darse cuenta de muchas cosas básicas, ¿no? Si es más pasivo, más activo, sus dualidades. Sobre todo, súper importante esto que me lo dicen la gente joven. ¿En serio que yo haya tenido una educación, unos padres X influyen como yo soy? Bueno, por supuesto, totalmente, ¿no? Eso la gente, pues mucha gente todavía no lo había planteado, ¿no? Y siempre cuando vuelven me dicen, pues llevo una semana pensando todo el día, ¿no? O sea, todos los días pensando, analizándome y tal. ¿Cuánta información? Esto es lo que suelen llevarse, ¿no? Un poco de muchísima información. ¿Y qué resistencias surgen? ¿Cuáles son las que más ves? ¿Resistencias? Bueno, pues mira, hay gente que... Bueno, hay un montón, ¿no? Resistencias, hay gente que no quieren que vea su parte mala, y entonces intentan ser buenos. Hay gente que quieren hacerse tu amigo, y no porque no quieren que veas su parte vulnerable, ¿vale? Hay gente que se pone muy distante porque no quieren que lo conozcan, ¿no? Es increíble, ¿no? Vienen aquí a que lo ayudes, pero no quieren que lo conozcan, ¿no? Bueno, es normal. La gente, estamos todos nerviosos. Me dicen, no, estoy muy nervioso. Y yo le digo, yo también, estoy nervioso porque aunque llevamos mucho tiempo haciendo esto, es una persona nueva, una vida nueva, no estamos arreglando, yo qué sé, ¿no? Una pelota de fútbol o lo que sea, ¿no? Estamos hablando de una vida. Y entonces la gente, pues sí, tiene resistencias a esto.
¿Cuánto tiempo tardan en ver cambios reales? ¿Cambios reales? Bueno, eso depende, ¿vale? Eso depende muchísimo de la persona, ¿vale? Porque hay mucha gente que empieza que no ha hecho ninguna terapia, que le tienes que empezar a explicar desde el principio. Y hay gente que ya viene de mucho tiempo de hacer terapias diferentes, ¿vale? Depende de lo que esté dispuesta a evolucionar, ¿no? Sí, o del lenguaje que puedas usar, ¿no? Eso es como yo siempre explico que si tú te viene un mecánico de coches y ya es mecánico, pues le puedes explicar las 4 piezas que tiene que desmontar, ¿no? Y entonces él ya sabe lo que tiene que hacer. Pero si viene una persona que no ha hecho nunca de mecánico, le tienes que explicar que es un tornavís. Claro, tardas más, ¿no? Pero cambios normalmente en 3 meses. Hay gente que antes, pero hay gente que en la primera sesión ya está, ya nota mucha cosa, porque hay una revelación fuerte. Normalmente, a ver, 3 meses hay cambios buenos que se notan. Pero lo que es más impactante es cuando la gente lleva un tiempo ya. Un tiempo es un año. No quiere decir que venga a terapia un año, ¿eh? Quiere decir que ha venido a terapia, yo qué sé, 3 o 4 meses, por ejemplo, y llevan un año ya con lo que ha aprendido y el cuerpo les cambia, ¿no? Les cambia el cuerpo, porque cambia la manera de respirar, cambia la manera de encararse en la vida, cambia mucho porque empiezan a cambiar, ¿vale? No es magia al final, ¿eh? Es una manera de usar el cuerpo distinta porque tiene una manera distinta de ver la vida, ¿no? Y entonces es muy chulo eso, sí. Eso me recuerda, yo que he venido a terapia contigo, que hay un momento ahí en el cambio que se sufre una crisis, porque yo la tuve. En esos momentos, ¿qué es lo que más recomiendas? Bueno, eso, si pasa la crisis, yo siempre digo que es buena. Me imagino que el que lo está pasando dice, pues vete a la mierda. Sí, en ese momento sí. Sí, claro, pero bueno, porque claro, es que piensas que es como quitar las bases de unos cimientos que tienes de valores en la vida y cambiarlas por otro, pues es como lo que se llama un vacío creativo, porque te quedas como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Tengo una verdad, tengo la otra verdad no me ha funcionado, esta parece que sí, pero no la he probado. Entonces es difícil, porque uno te tiene que... Es lo que hablan muchas veces en muchos libros, ¿no? Y en muchas historias que dice, bueno, ya te tienes que tirar al vacío. Bueno, es que es eso, tirarte al vacío. Es decir, lo que he aprendido lo aplico, porque pues, está fantástico, sobre papel va muy bien, pero ¿va a funcionar? Lo otro al menos me ha llevado a sobrevivir. Esto a lo mejor me mata, ¿no? Y claro, cuesta, todo cuesta, ¿no? Para ganar, porque qué sé, ¿no? Si tienes que ganar dinero tienes que invertir. Si no inviertes, no arriesgas, no ganas, ¿no? Pues esto en todo es lo mismo, es una ley al final. ¿Recomiendas la terapia grupal? Recomiendo mucho la terapia grupal, muchísimo. Porque ahí es cuando te ves, ¿vale? Porque al final con el terapeuta, bueno, uno a uno, llega un momento que la persona ya sabe medirte, ¿no? Y te puedes como escaquear más. Pero cuando vas en grupo, a eso es el reto final, ¿no? Porque ahí hay gente distinta, allí nadie te va a decir nada, no tienes que luchar contra el terapeuta ni hacer ver que entiendes o que haces bien las cosas. Allí es gente como que somos gente y estamos todos al mismo nivel, ¿no? Entonces cuando hay dinámicas grupales, yo siempre lo he explicado, no es nada, tú lo sabes, no es nada del otro mundo tampoco, ¿eh? Es mirarnos a los ojos. Bueno, pero ahí confrontas con el grupo. No, sí. A veces cantar, a veces. También. O pedir perdón. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no son cosas brutalmente, ¿no? Aquello como el juego del calamar, ni mucho menos. Simplemente es jugar a ser humanos un poco, dejarte ver por los demás y entonces ahí te puedes medir y va súper bien, es una buena práctica. En el momento en que recomiendas la terapia grupal surgen miedos. ¿Cuáles? La terapia grupal... Bueno, claro, el miedo a la exposición, ¿no? Todos tenemos un montón de miedo a que nos vean. Y más que nos vean haciendo cosas no correctas y fuera de control, ¿no? O sea, fuera de control quiere decir, voy a intentar que todo el mundo me vea muy seguro, voy a intentar que todo el mundo me vea que soy una persona, yo qué sé, ¿no? Pues fuerte, o que no tengo mal humor, o que lo entiendo todo. Claro, ahí las dinámicas te llevan a momentos que son momentos donde no tienes seguridad, se trata de eso. Y la gente nos da miedo. Pero el miedo, al final, lo puedes superar experimentándolo, ¿no? Cuando ya pasas muchas veces haciendo lo mismo, o sea, si muchas veces te sinceras delante de la gente, miras a los ojos, agradeces o lo que sea, hay un momento que ya lo normalizas
y lo incluyes en tu vida. Y ahí es donde la grupal funciona muy bien. Ahí en la grupal es más fácil romper la máscara social que hacerlo de forma individual en tu día a día. Sí. Realmente en el grupal el terapeuta hace muy poquito, ¿no? El terapeuta propone unas dinámicas, intenta que la gente siga esas directrices, simplemente que no se escaqueen. Y solo con eso la gente ya funciona, porque somos gente y porque somos nobles y tenemos ese sentido de grupo. Y hay que hacerlo porque hay más gente como tú y por respeto a los demás lo haces. Entonces ahí también se crea el concepto de clan, que es súper bonito y que está perdido en la sociedad mucho, ¿no? Hay muchos clanes ya. Pero ahí al principio impacta ver a los otros. Bueno, eso es lo fuerte. Lo que impacta realmente es que a la gente le impacte hacer de humano, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser que hayamos perdido la esencia esa, ¿no? O sea, que veas una persona llorando y que no sepas por dónde mirar, es como, wow, o sea, no estás viendo un extraterrestre, estás viendo una persona que puede ser tu hermano, tu madre, porque está llorando. ¿Por qué? Pues porque tiene un sentimiento. Y esto pues a veces choca, ¿no? Y dices, madre mía, ¿cómo puede ser? Pues bueno, al final te acostumbras. ¿Qué transformaciones más comunes has visto en los talleres? Pues lo que más he visto en los talleres, por decir una cosa, porque hay muchas, ¿no? Te digo dos. Una, gente recordar el pasado, ¿no? O sea, gente viene de Treve, yo no me acuerdo cuando era pequeño. ¿Cuando eran niños? De recordar cosas que no me... Ostras, pues no me acordaba de esto, ¿no? Y ahora me he acordado, ¿no? Y eso es crucial. Parece una tontería, pero eso es brutal, porque acordarte de algo del pasado que no es de cualquier cosa, sino de un momento importante que ha marcado tu carácter, eso tiene una importancia bestial. Y se consigue a base de trabajar en grupo, con gente, y en un momento de presión, de no poderte escapar, ¿no? Eso es una. El recordar algún momento de la infancia, porque te acuerdas de ti, básicamente, ¿no? Y el por qué eres como eres. Eso una. Y dos, ver cómo las personas cuando tienen una situación difícil, la capacidad que tienen de manipular, de engañar, de intentar escaparse como sea, la creatividad. ¿no? Sí. La creatividad que tienen para intentar, ¿no? Darle la vuelta a la situación, ¿no? Y decir, en serio, pero sí, vale, no, y lo intentan y tal, ¿no? Pero que bueno, luego ellos se dan cuenta y ahí también es súper bueno que lo vean, ¿no? Y dicen, wow, ¿hasta qué punto puedo llegar, ¿no? Y se conocen. En momentos de presión, de estrés alto, la gente no se conoce lo que puede llegar a hacer, ¿no? Y ahí sale. Esta pregunta me gusta mucho. ¿Por qué hay gente que prefiere seguir sufriendo? Bueno, la respuesta está muy dada, ¿no? Porque el sufrimiento es conocido. Más vale lo bueno conocido claro. que lo viejo conocido. Claro, el sufrimiento, bueno, sufro, pero al menos sé lo que es. Yo siempre digo, no sé si lo he dicho en algún podcast de estos, que uno de los sentimientos más que más teme el ser humano es el placer. ¿Sabes? Porque cuando yo estoy bien, aunque esto la gente muchas veces no lo acaba de pensar así, porque la gente no pensamos en estas cosas, pero cuando estoy muy bien y tengo mucho placer, luego dice, uy, y si no me lo merezco, me va a venir algo... ¿Sentimiento de culpabilidad? Sí, luego me va a venir algo detrás horrible, ¿no? Entonces, bueno, prefiero no disfrutar mucho, no sea que luego tenga que pagar algo aquí, ¿sabes? Y esto es inconsciente, pero funciona un montón, ¿eh? ¿Eso va ligado al sentimiento de merecimiento? Eso va ligado al sentimiento de merecimiento, sí. Porque el sentimiento de merecimiento... el sentimiento de merecimiento es algo que nos hacemos nosotros mismos, ¿eh? O sea, si tú esperas muchísimo de ti, pues nunca llegas al 5. Pero si eres una persona que no tienes mucha expectativa de ti, que simplemente eres más normal porque tienes mucha experiencia y dices, bueno, yo puedo ser un simple mortal, básicamente, no puedo ser más. Entonces, el sentimiento de merecimiento también sube, ¿no? Tiene que ver con esperar lo justo y hacer también lo justo, ¿no? Y entonces la persona que tiene el sentimiento de merecimiento porque realmente siente que se merece, porque está haciendo las cosas, porque tiene sus disciplinas, porque se cuida, porque hace lo que debe hacer, el miedo al placer es mucho menor, claro. Y no hay tanto sentimiento de culpabilidad. Claro, sí. ¿Qué es el autoengaño emocional?
El autoengaño emocional. Bueno, supongo que hablen muchas cosas, ¿no? De autoengaño emocional. El autoengaño emocional tiene que ver con... Bueno, a ver cómo explico yo esto. A ver, bueno, es que esto es largo de explicar. Esto viene... Hay muchas maneras de explicarlo, pero para mí esto viene de las defensas, ¿vale? O sea, muchas personas piensan que son, por ejemplo, son víctimas, ¿vale? Y no digo que no, porque la víctima sufre, pero muchas personas han cogido el patrón de hacerse deliberadamente débiles, aunque no sean conscientes de esto, ¿vale? Y esto es un autoengaño emocional, pensar que no puedo cuando realmente sí puedo, por ejemplo. Y este se usa bastante. ¿Vale? De la víctima. Sí, ¿vale? Y no quiere decir que no tengan razón, ¿eh? Simplemente es que, bueno, es como todo, es como si, poniendo un ejemplo, pues como si te han dicho que no vales nada y al final te lo crees, pero quizás sí que vales más de lo que piensas, ¿no? Pero claro, tienes que ir a terapia para poder ver esto al final, porque uno ya lo tiene muy claro, ¿no? Que no vale, o que no puede, o que no tiene herramientas. Y a veces simplemente es porque no te lo planteas, ya lo das por hecho de que es así, básicamente, ¿no? Esto es muy general, ¿no? Me parece una tontería, pero es muy general. Todo el mundo tiene muchas capacidades, pero quizás no se las han dejado ver o les han hecho pensar que lo importante era otra cosa, ¿no? ¿Qué beneficios ocultos tiene, en este caso, por ejemplo, el hacerte la víctima o la ansiedad o la depresión? Bueno, el tema de ansiedad y depresión no te lo voy a explicar porque no puedo explicarte esas cosas, ¿no? Porque hay muchas variantes sobre ese tema, pero hacerte la víctima, ¿qué beneficios tiene? Sí, ¿qué beneficios ocultos tiene? Bueno, realmente ninguno, porque a ver, una cosa es ser víctima, vamos a diferenciar porque esto es peligroso, y otra cosa es hacerse la víctima, ¿no? O sea, todo el mundo somos víctimas alguna vez, y hay gente que realmente es víctima de verdad, pero se puede salir de ahí, y ahí no me voy a meter, porque es una lástima, la gente que está sufriendo es horrible, lo pasan muy mal, pero la gente que se hace la víctima es una manipulación pasiva, ¿vale? ¿Y qué beneficios tiene? Ninguno. ¿No? Ninguno, porque si yo me hago la víctima y te manipulo a ti, pienso que estoy beneficiándome porque te uso para mi beneficio, pero en el fondo me estoy fallando a mí mismo, ¿no? Bueno, pero en ese momento el autoengaño ella cree que sí, que sí, tiene bueno, beneficio. Pero es un autoengaño, pero realmente no, porque al final, bueno, tú imagínate que tú y yo somos pareja, yo me hago la víctima, tú me lo haces todo a mí, y yo consigo manipularte desde mi debilidad, ¿no? Pero al final yo, lo que explicábamos al principio, ¿cómo me llevo conmigo mismo? Bueno, pues yo sé que te estoy manipulando, entonces sé que estoy viviendo haciendo una jugarreta. Entonces mi sentimiento de merecimiento es bajo, porque no lo estoy haciendo bien. Yo lo sé, tú no, pero yo sí lo sé. Y ahí no llego al 5, y entonces mi autoestima está por los suelos. ¿Y qué relación hay entre la culpa y el placer ahí? Bueno, pues justamente esto, ¿no? O sea, cuando tengo placer y creo que no la merezco, me siento culpable. Pero muchas veces, aquí me viene mucha gente que tienen mucha culpa porque les han hecho sentir que no merecen el placer. O sea, la educación es un adiestramiento, ¿vale? La gente nos adiestra como somos animales al final. Si a una persona le han hecho entender desde bien pequeña, la han adiestrado para que piense que tiene que estar al servicio de los demás siempre, que esa es su misión en la vida, cuando esa persona deja de estar al servicio de los demás y empieza a vivir por sí sola o para sí sola, se siente fatal, porque piensa que está haciendo algo mal. Es la moral impuesta eso, ¿no? Entonces, es importante ver la educación porque es un adiestramiento. No sé si se entiende lo que te digo. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Qué le recomendarías a alguien que lleva años en terapia sin resultados? Que vaya al cuerpo. Directamente. Que venga con expresión. Bueno, claro, pero eso queda mal, no se puede decir. No, pero que vaya al cuerpo, que se mire el cuerpo, que vea el cuerpo, que vea su forma corporal y que se mire y que se conozca. O que, bueno, claro, que venga y yo al final le diré, mira, la persona cuando viene aquí no me dice nada. Y empiezo a mirar y empiezo a decir lo que hay. Y entonces la verdad no la tengo yo, no la tiene el terapeuta, la verdad la tiene cada uno. Entonces, si tú, por ejemplo, no eres consciente de que tú eres una persona sumisa,
y yo te digo, veo que eres sumisa, a lo mejor te hace un clac dentro y dices, ostras, pues es verdad, no me había dado cuenta, ¿vale? Pero la verdad es tuya, no mía. Nunca es del terapeuta, es de la persona. ¿Qué diferencia hay entre coexpresión y la psicología tradicional? El cuerpo, que podemos leer el cuerpo y lo enfocamos más desde la parte espiritual, ¿no? Desde la parte de cómo te llevas contigo, desde la parte de cómo te ha hecho sentir, qué sentimientos no quieres sentir, o qué sentimientos te han hecho ver que no son buenos. Por ejemplo, hay mucha gente que le han hecho sentir que ser sumiso no es bueno, porque o que le han sometido mucho, que tener poder está mal, usar tu poder es malo. Y muchas veces pienso que comparar con terapias diferentes, pienso que no se ha de comparar, ¿no? La psicología es brutal y todo viene de la psicología y de Freud y toda esta parte, ¿no? Pero pienso que es bueno, se puede complementar con diferentes puntos de vista. Hay gente que la psicología le va fantástico, porque le encaja fantásticamente, y hay gente que quizá hay que explicárselo de otra manera. Pero al final son formas de ver, ¿no? Pienso que todo está genial, ¿no? ¿Por qué elegir tu método? ¿Por qué elegí mi método? Bueno, porque son muchos métodos. Porque usamos un mapa que no se puede variar, o sea, que no puede mentir, que es el cuerpo. Porque lo corroboramos con la parte de la astrología también. Y porque siempre respetamos que la verdad la tiene la persona. Y además, utilizando el cuerpo, la persona puede sentir cosas que hablando muchas veces no se puede llegar. Esa podría ser la respuesta a la pregunta que te iba a hacer de qué resultados puede esperar alguien en estas sesiones. Vale, resultados, dominar su vida y madurez. Y eso da una seguridad tremenda. Y eso de por sí hace que el cuerpo, al tener dominio y al coger, no control, que no es lo mismo, al coger dominio y sentirte capacitado para gestionar tu vida de una manera adulta, el cuerpo se pone erguido solo, se alinea, porque sube la energía, ¿no? Es como que se pone, bueno, te sientes bien, ¿no? Aquello bien. Y entonces el cuerpo busca un equilibrio y cuando hay un sentimiento positivo de dominio o bien de serotonina hasta arriba, el cuerpo se alinea bien, la respiración también se alinea, o sea, la respiración se abre, diafragma funciona y todo va mucho mejor, claro. O sea, es un sentimiento muy bonito, es muy, muy bonito, ¿no? ¿Quién no debería venir a terapia, a este tipo de terapia? ¿Quién no debería venir a terapia? Bueno, la pregunta es, ¿quién no debería venir a terapia? Bueno, pues casi que lo he dicho un poquito antes, ¿no? La persona que, primero, que no crea en este tipo de terapias, por supuesto, que venga como a intentar ver lo negativo de estas terapias o del cuerpo, ¿no? A retarse con el terapeuta. Viene mucha gente a retarse conmigo. No con esa intención, pero inconscientemente sí. Y yo, desde luego, pues, yo no estoy aquí para ganar. Ningún terapeuta está para ganar al otro, ¿no? No vamos a entrar en competición. La gente no lo hace queriendo, porque hay mucha gente que compite porque lo tienen ya de por sí. Son competidores en cualquier distancia, entonces, en cualquier cosa. Y vienen a competir a ver quién sabe más. Entonces, esto no estamos para competir, estamos para ayudar, ¿no? Y lo que he dicho antes, la persona que piense que un terapeuta lo va a sanar, no, va a sanar él. Porque lo que va a hacer es saber gestionarse y no poner en detrimento su salud ni su cuerpo para intentar resistirse a él mismo. Ya está, así de fácil. Cuando alguien viene y está completamente bloqueado, ¿por dónde empiezas? Por respirar. Tiene que respirar. Es impresionante. Yo no me lo pensaba, ¿eh? La respiración es brutal. La respiración, y parece una tontería, ¿eh? Pero ya lo decía en otro podcast, ¿no? Hay gente que no puede, su actividad mental es tan bestia, tan rápida, que no puede respirar 21 veces conscientemente porque se ha descontado y ya está pensando en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero cuando una persona viene totalmente bloqueada, lo primero es respirar, ¿vale? Hay muchos tipos de bloqueo. Claro, cada cuerpo se bloquea de una manera. Hay gente que bloquearse es llorar.
y está constantemente en bucle en el llanto, ¿no? ¿Vale? Entonces, que le dices algo y llora. sí, ya empieza a llorar y no puede parar porque es una defensa al final. El llorar es una manera de decir, déjame, que estoy fatal. Pero claro, decir, hombre, vas a venir aquí, vas a pagar una terapia para estar todo el rato llorando, me sabe mal, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues hay que intentar llevarlas a la gente a salir del bloqueo. Hay muchos tipos de bloqueo, pero respirar es importante, ¿no? Es una manera. Depende de la persona, ¿no? Y luego, pues hay gente que podemos hacer, no sé, que mueva la parte del tórax, o que saque la rabia, o que hable. Depende del bloqueo como sea, ¿vale? Pero la respiración es buena, es una buena. ¿Qué recomendarías a los oyentes que pueden hacer hoy mismo con su cuerpo? Hoy mismo con su cuerpo. ¡Wow! Pues mira, una cosa que parece una chorrada, pero va súper bien. Sobre todo para la gente de poder. Bueno, va bien para todos, ¿no? Pues tumbarse en el suelo, ¿vale? Doblar las rodillas, poner los pies encima del suelo y respirar al abdomen, ¿no? Para que puedan bajar la respiración al abdomen, que se den cuenta si llegan o no. Y si no llegan, quiere decir que tienen tendencia a ansiedad, ¿vale? Si la persona solamente respira en el tórax, es una persona que tiene mucha tendencia a ansiedad. Y bueno, simplemente relajarse y sentirse, ¿no? Cuando tienes un problema, muchas veces la actividad mental es tan fuerte, tan rápida, que no te da tiempo de pensar qué problema tienes. Entonces es interesante parar un poco el metabolismo haciendo esto, ¿no? Tumbándote en el suelo, respirando el abdomen durante 3 o 4 o 5 minutos y cuando llevas un rato que tranquilo y relajado, pensar, ¿qué me pasa, no? Y muchas veces la respuesta no hace falta que vayas a terapia porque te viene sola, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Qué significa vivir con el cuerpo abierto? Pues significa ser muy valiente, porque vivir con el cuerpo abierto quiere decir creer que tienes la capacidad de gestionar cualquier cosa que te venga, porque lo vas a sentir todo. Una cosa importante de los sentimientos es que los sentimientos o se sienten todos o no se siente ninguno. O sea, es decir, si estoy dispuesto, si quiero sentir felicidad, tengo que estar dispuesto a sentir dolor. Si quiero sentir alegría o quiero sentir cualquier cosa, también tengo que, cuando abro los sentimientos los siento todo, ¿vale? Entonces no puedo decir, no, es que el miedo no quiero, y la tristeza tampoco, ni la frustración. No, eso o se siente todo o no se siente nada, no se pueden escoger los sentimientos. Bueno, hay gente que no sabe ponerle nombre a las emociones. Bueno, ¿vale? Pero muchas veces esta gente lo que hace es cerrar directamente porque se atabalan, ¿no? Entonces no saben qué hacer con esas emociones y cierran, y así no sienten. Y si no sienten, no sufro. Pero no sufres, pero tampoco estás contento, ¿eh? Esa es la cosa, ¿no? Entonces, al vivir con el cuerpo abierto es eso. Es decir, bueno, yo voy a poder con todo. Y si no puedo, no pasa nada, me equivoco y me lo acepto. Eso es una autoestima muy buena, ¿eh? Vivir con el cuerpo abierto. Ideal. ¡Wow! Eso es una utopía casi, ¿eh? Y ya para terminar, sin tecnicismos ni palabras complicadas, ¿cómo definirías Corexpresión? Corexpresión. La terapia de corexpresión. Pues Corexpresión sería una terapia que sirve para crecer a nivel emocional y para poder disfrutar de la vida desde un punto bueno de dominio y de gestión adulta. Y también a nivel grupal volver a ser tú mismo, contigo mismo y con los demás. Es importante, porque con los demás nos cuesta ser nosotros mismos muchas veces, ¿no? Más o menos así te describo Corexpresión. Pues ya estaría. Muchas gracias, Densi. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego.